Bienvenidos, queridos espectadores, a un programa más de Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores, las personas que nos cuidan, que nos escuchan, que nos miman, que nos curan, que nos quitan el dolor, que nos salvan la vida. Hoy tenemos al doctor Eduardo Crespo Vallejo. Él es médico, radiólogo vascular e intervencionista. Igual, lo de radiólogo les ha sonado, lo de intervencionista no tanto, pero yo le quería traer porque nos va a explicar una especialidad que no es muy conocida, pero es muy eficaz y que tiene un futuro impresionante. Así que en breve le vamos a entrevistar, pero antes le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado Navegante de arterias. Nació en Las Palmas por sabia elección de una madre canaria, pediatra de vocación. Un 29 de diciembre, el 80 alumbró, a quien con la imagen la vida abrazó. Creció entre Castilla, Valladolid y Palencia, en los maristas halló su conciencia. Y aunque de niño soñó con la arena, el ruedo cambió por ciencia serena. Viene de estirpe noble, de bisturí y temple fino, de cirujanos de plaza y de quirófano divino. Desde el tatarabuelo al padre, operando la sangre sabia, lo que iba esperando. El abuelo en San Telmo cortaba el silencio y abría esperanza con arte y con juicio. Su familia curaba donde dolía más fuerte, donde el miedo y la sangre conversan con la suerte. Sus amigos de infancia, de balón y la calle, le dieron raíces que nunca se acallen. Y junto a Dacio y Carmen, sus hermanos del alma, forjó la ternura que el tiempo no desarma. Cruzó el océano con afán de saber y en Estados Unidos volvió a renacer. Allí perfeccionó su saber intervencionista, como un explorador, como un artista. Eligió otro camino, sin bisturí ni situra, pero entre las venas con mano segura. Es doctor en la imagen, radiólogo elegante, interviene en silencio y va siempre adelante. Coordina hospitales, navega entre arterias, donde hay esperanza, él nunca se altera. Fontanero del cuerpo, se dice en humor, pero lleva en las manos precisión y amor. Su esposa Paula, psicóloga de mirada serena, es faro en su vida, refugio en la pena. Y Paula y Bruno, sus hijos, su tierra, le anclan los días, le elevan la guerra. No alza estoque ni pisa albero, pero da la batalla con gesto sincero. Y aunque no opera como sus antepasados, también salva vidas por otros lados. Porque hay muchas formas de vencer al dolor. Con bisturí, con catéter, con ciencia y amor. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias. Qué poema más bonito. Gracias por la invitación, en primer lugar, que siempre está bien venir a divulgar un poco lo que yo hago, que como has dicho es poco conocido por la gente, pero el poema me ha dejado impresionado, ¿eh? Bueno. No sé si es inteligencia artificial o... Está de todo un poco, te he de decir. No. Lo que pasa es que intenta marcar todas tus partes de tu vida, ¿no? Y hacer un repaso generalizado. Y bueno, pues que al final la vida está unida, ¿no? Con la parte científica en tu caso, humana, personal, familiar, ¿no? Y cuando lo resumes así lo ves, pues dices, bueno, pues está mereciendo la pena esto, ¿verdad? Porque además tú eres súper joven y bueno, te queda mucho por experimentar y por dar a conocer, ¿no? Voy a empezar, naces en 1980, naces en Las Palmas de Gran Canaria, pero porque tu madre canariona quiso que nacieras en Las Palmas de Gran Canaria. O sea, no, además es que fue un mes, querían que nacieras un 25 de diciembre, ¿no? Y al final naciste el 29, pero bueno, fue todo. A mí me gusta, Eduardo y Carmen son tus padres. ¿Cómo se conocieron tus padres? Porque es bonito. Claro, mis padres ambos son médicos y estudiaron en Valladolid. Y mi padre, que era un hombre muy entregado a los estudios y lo sigue siendo,
pues llegó a ser profesor muy pronto, muy joven, incluso siendo estudiante ya era profesor y dio clase a mi madre, que era un par de años más joven, en la Facultad de Medicina, y ahí se conocieron, se hicieron amigos y al final... Algo pues, más, y al final algo novios, más. ¿no? Entonces se conocieron de la mano de la medicina en la Facultad de Valladolid. Mira, aquí los tenemos a tus padres. Aquí están los dos, tan guapos y tan contentos, siempre juntos. Oye, he de decir que yo a tu padre le conozco personalmente, porque también he estado charlando con él, que me trajo un árbol genealógico, porque ahora hablaremos un poco de tu familia, pero solamente esa letra, esa manera de expresar, o sea, yo lo tengo como oro en paño, o sea, me dio un regalazo de estos, que además, como es un regalo trabajado por él, sabes que se lo ha hecho, y lo recuerdo con muchísimo cariño, esa charla que tuve con tu padre. Sí, mi padre es artista también, es médico artista, de verdad es que dibuja muy bien, ha dado, perdón, ha dado clase muchas veces en Facultad de Medicina y Facultad de Enfermería los últimos años en Palencia, en la escuela que tiene el nombre de mi padre, de mi abuelo, que lo fundó él. Y es de los que iba 2 horas antes a hacer unos dibujos perfectos en la pizarra, cosa que ahora ya no se lleva. Bueno, creo que está volviendo la pizarra, pero él iba 2 horas antes, hacía unos dibujos de anatomía que bueno, que él se los sabe de memoria y los dibuja de memoria. Entonces está entregado a la docencia, pero con mucho conocimiento y mucho arte debajo también. Además, tu familia, que lo he querido expresar también en el poema, son cirujanos y son cirujanos también taurinos, ¿no? Sí. Y yo sé que a ti te dio una venilla ahí, jovencito, de querer ser torero. ¿Eso no? Sí es, pero bueno, cosas de pequeño. Antes, claro, has dicho que soy joven, pero no lo soy tanto, que ya tengo... Bueno, casi, el año 80, vamos a ver. El año 80, 44 años, soy joven, pero sí, bueno. Para ser médico muy joven, ¿eh? Sí. Y yo cuando era chico, pues con 8 o 9 años en el colegio jugábamos a torero. Ahora eso no se concibe, no creo que exista eso. A lo mejor ni se permite, pero... Puede ser, como están las pero cosas. Nosotros íbamos con nuestra manta, y cual capote, pues jugábamos a toro y torero en el colegio. Y yo, como veía a mi abuelo, que era el jefe de la plaza de toros, mi padre estaba con él, luego lo heredó. En Palencia estamos hablando. Bueno, lo heredó, lo ganó por concurso. Pero siempre he asistido a la plaza de toros, pues con mi padre, mi abuelo, y bueno, pues he nacido en ese ámbito durante una semana, que son las ferias de San Antolín, de Palencia. De Palencia. Pero lo vivía, lo mamaba mucho y bueno, pues de pequeño pues yo quería ser torero, efectivamente, pero no llegué nunca a ir a una escuela taurina y tampoco creo que valiera. Porque... ¿Te quitaron la idea o directamente es que no avanzó la cosa? No, son deseos de pequeño, también quise ser astronauta, pues como todo el mundo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que es curioso, pero sí, fue la época y un poco el entorno, ¿no? Mira, aquí te tenemos, esto es con uno de tus hermanos, que es Dacio y Carmen, ¿verdad? Aquí estamos con... Está mi madre, ¿sí? Y mi hermano mayor, que es ingeniero, un año más que yo, ahora trabaja en Holanda, y es ingeniero, muy meticuloso, muy estudioso también, habla 5 idiomas, así, es políglota, bueno. Y ahí estoy yo, es eso yo, has dicho mi hermana, es eso yo. No, es que no sé si sea tu hermano o tu hermana, eres tú. Ese es mi hermano, que es mayor, y sí. Yo soy ese que está ahí, que soy... Luego vino tu hermana. Y luego más pequeña, mi hermana. Tu hermana. Sí. Eso probablemente, bueno, realmente no sé de dónde es, pero puede ser Las Palmas, sí, porque llevamos mucho, pero... O no, o Palencia incluso, no sé. Tu madre pediatra, ¿verdad? Mi madre pediatría, sí, lo que pasa es que luego no terminó. Estaba haciendo la especialidad de aquello entonces y el último año, pues bueno, nació mi hermano, luego nací yo y no es como ahora que no puedes perder un segundo y tienes que volver ya, ¿no? Entonces, al final mi madre, pues en aquel momento decidió dedicarse un poco a nosotros, pausar un poco su formación y eso que le quedaba un año. Pues decidieron conjuntamente hacer eso y luego ya cuando nos hicimos mayores, mi madre ya no retomó la pediatría, sino se dedicó a médico de empresa. Pero sí que era casi pediatra, le quedaba un año cuando nació mi hermano, ¿no? Pero al final no pudo terminarlo, pero ejerció de médico de empresa muy a gusto en una fábrica de cafés en Palencia, grande, y ahí ha estado. Tu infancia fundamentalmente, si tienes que elegir una ciudad, aunque has estado
en varios lugares, pero tu infancia en sí fue Palencia, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Uno no es de donde nace, sino donde pase, y claramente, vamos, yo en Canarias, Las Palmas, íbamos todos los veranos, estaba mi abuela, la madre, la familia de mi madre, mis tíos, pero vamos, yo soy de Palencia. Oye, vivimos un par de años en Valladolid, pero que Palencia, luego Palencia es precioso, ¿eh? Palencia es lo mejor que hay. Sí. Si te gustan las iglesias, el románico... Sí, si te gusta vivir bien, ¿eh? Porque también. A mí, si me ponen mi trabajo en Palencia, me voy mañana mismo. Pero no existe, porque es una ciudad más pequeña. Ahora se está, digamos que, repoblando un poco gracias al teletrabajo. Yo conozco a mucha gente de Palencia que gracias al teletrabajo se están yendo para allá. Vivir allí es mucho más barato, claro. Y vienen a Madrid 1 o 2 días a la semana y es un buen plan. Entonces, oye, yo creo que... ¿Y tu abuelo fue el primero o el que fundó o el que estuvo al principio del hospital Sí. San Telmo, ¿no? Eso es. Sí, ¿Que era el los primer pocos- hospital que había en Palencia o hay más? O... Bueno, fue el primero, yo creo, y luego ya salió el Hospital Grande, que es el Río Carrión, la residencia. De hecho, San Telmo era como de la Diputación y el otro un poco más el de la ciudad. Y bueno, luego se unificaron y ahora San Telmo es más de cirugía ambulatoria, más... No sé muy bien lo que hacen ahora mismo, la verdad. Pero es una pequeña sede del Hospital Grande, que es el Río Carrión. Pero mi abuelo, cuando fue para allá, yo creo que el único hospital que había era San Telmo. Eduardo, y tú estudias en los Maristas. Maristas. ¿Te marcan los Maristas? ¿Qué recuerdas de esos años? Creo que tienes amigos todavía de esa época, ¿no? Hombre, sí, la mayoría de mis amigos te marca, sí, como todo cuando eres pequeño, ¿no? Yo solo tengo buenos recuerdos Aquí tenemos una foto del colegio. No sé, tampoco teníamos preocupaciones de nada, ¿no? Yo Claro. he sido muy feliz. Esa es mi clase en una de las excursiones, pues a ver... Dinos dónde estás, Eduardo. Probablemente la Villa Romana de la Almeda. Yo estoy ahí en primer plano con un chándal granate. Granate. Eso. Muy elegante, muy fit. Y bueno, pues sí, éramos muy contentos, estábamos muy felices. Eran otras épocas, ¿no? Maristas, pues sí, era un colegio cristiano y bien. Con valores. Oye, a ti te gusta el fútbol, pero Sí. tú eres que eres alto. ¿Cuánto mides? 1,90. 1,90. Sí. Y entonces te dijeron, tú mejor baloncesto, ¿no? O... Maristas tradicionalmente es de baloncesto. Sí, ¿no? Sí, y entonces estábamos en el equipo de baloncesto, claro, y aparte yo soy alto, pero jugaba fatal. Yo me gustaba más el fútbol. Y luego ya jugué en el equipo de futbito y de fútbol. Pero yo, a pesar de ser alto, pues sí, hay gente más alta y más fuerte, no sé. Yo se me da mejor los pies. Oye, pues en esto. Eduardo, menos mal, porque Dacio, ingeniero, Carmen, tu hermana, tu hermano, que Dacio viene por algún abuelo o por... Por mi abuelo. Por tu abuelo, Dacio. Dacio. Carmen es un nombre bonito, lo que pasa es que no es muy No. corriente. Carmen, tu hermana, abogada, y menos mal que saliste médico, si no sé, tu padre con toda sus Sí, sí, además, ancestros, menos mal que saliste médico. Si no, ahí claro, mis padres son 6 hermanos, pero ninguno ha nacido de todos médicos, salvo yo. Mi hermano tenía pinta de ser el médico, porque como he dicho antes, tío muy estudioso, muy meticuloso, era incluso no médico, es neurocirujano, lo más difícil de todo. Sí, sí. Pero el último año viró, no sé lo que pasaría, pues no lo vio claro, por eso, que es un tío muy listo, que dijo ingeniero. Y yo que venía detrás un poco despistado, pues bueno, pues es verdad que yo he ido mucho con mi padre a asistirle, a ayudarle, a verle Cuéntanos operar. eso, ¿cómo se va con qué años? 14, 15 años. 14, 15 años, ¿y qué haces tú ahí? Pues mirar, Mirar, ¿no? observador, sí, observador, aprender, preguntar, llevarle el maletín. Bueno, importantes. Claro, ¿tú quieres propina? Pues vienes a verme, aprendes un poquito el oficio, aunque sea de lejos. Y entonces yo iba, yo tengo el carácter parecido a mi padre, somos tranquilos, no discutimos, entonces nos llevamos muy bien. Y mi plan del sábado era con 14, 15 años, que tampoco salías mucho, pero bueno, ibas al cine o algo. Entonces mi plan era a las 4 ir con él, hasta las 6, 7 y luego ya, pues te da algo para chuches y ya está. Pues Oye, sí, y estar viendo ya desde tan jovencito, no sé si veía sangre o, claro, sí, ¿no? Porque operaba o qué es lo que hacía tu padre. Sí, sí, mi padre es cirujano general, operaba de todo, operaba desde varices,
hernias, cáncer, amputaciones de miembros, es un poco todo, sí. No estaba tan especializado, ¿no? Antes era cirujano general, pero no había otras especialidades tan... cirugía vascular, antes no se llevaba tanto, ¿no? Era cirugía general y casi hacías de todo, ¿no? Y ya no te digo cuando era mi abuelo. Mi abuelo podía hacer casi una operación de corazón que una operación de fémur, ¿no? Ahora ya es todo más especializado, pero bueno, mi padre es entre medias, ¿no? Pero sí que hacía de todo. Oye, Eduardo, si tienes que recordarte, me imagino que esa época recuerdas muchas cosas que te dijera tu padre y tal, pero algún consejo así que a ti te haya marcado, que te haya dado, que te haya dicho de la medicina o cuando empezaste a estudiarla, o ¿tienes alguna cosa así que te marcara tu padre, que te dijera esto es así o no, o te dejó que tú mismo volaras y no te...? Bueno, sí, yo creo que tampoco... O sea, yo creo que a mis padres les hizo ilusión que yo hiciera medicina, sí, pero tampoco estaban obsesionados con la idea, ¿no? Y luego no me ha dado demasiados consejos, me ha dejado un poco a equivocarme, acertar. Pero, por ejemplo, cuando tuviste que decidir, bueno, claro, sí, digamos, tu especialidad, sí que realmente el vascular tiene esa parte médico-quirúrgica, ¿no? Estamos hablando de ambas partes, no es todo quirúrgico, pero bueno. Sí. Ahí sí que a lo mejor te diría, tú veías que a ti se te daba bien el tema, que es un poquito manitas, hay que tener un poco de la consola, ¿no? De la PlayStation. Sí, por ejemplo. No, es cierto que yo iba para cirugía, pues obviamente no tengo por qué explicarlo, pero mi padre me lo desaconsejó. Es verdad que cuando estaba acabando la carrera me dijo mi padre, no hace falta que hagas cirugía, es una vida difícil, a veces sin sabores, también hay cosas buenas, por supuesto, pero yo he visto a mi padre estar muy sacrificado, muchas horas, no tanto reconocimiento como en la época de mi abuelo, y ahora menos todavía, ahora no hay ese reconocimiento social, es al contrario, ahora hay más exigencia, hay más reclamación. Entonces, sabiamente ahí mi padre me dijo, valora otras posibilidades. Entonces ya me puse a investigar un poco y quizás sí que quería buscar esa especialidad que te deje hacer algo más y no operar tan agresivamente. Y entonces encontré la radiología vascular. Es verdad que también había visto la cardiología intervencionista, que al final es lo mismo, son catéteres e intentar abrir huecos en zonas estrechas, o al contrario, como hacemos nosotros ahora, es cuando hay una gotera, pues ir a cerrar la gotera desde dentro. Bueno, pues al final encontré la radiología intervencionista, que ya llevaba 20, 30 años, o sea, no descubrí algo nuevo, pero sí pionero. Y en particular conocí a una figura muy importante en mi vida de profesional y bueno, y personal también, porque es amigo mío que se llama Ernesto Santos. Oí hablar bien de él y cuando fui a buscar plaza en el Clínico San Carlos de Madrid, que estaba difícil entrar, pues él era una de las razones de por qué estaba tan difícil entrar, porque era una persona joven, pero súper docente y muy bueno técnicamente y de forma humana. Y tuve la suerte de conseguir plaza allí y que él me formase, bueno, con el resto del equipo, pero en particular con él, ¿no? Él es el que quizá más me ha marcado en esa etapa de mi vida. Y luego se fue, justo cuando yo terminé la especialidad, se fue a Estados Unidos. No era yo el único que pensaba que era bueno, tanto que ha estado 7 años en Pittsburgh y ahora 7 años en Nueva York, y le quieren hacer jefe de servicio de allí, del hospital más importante de cáncer que hay a nivel mundial. Entonces, creo mucho en la figura del mentor, de tener la suerte, porque para eso hay que tener suerte, aparte de buscarlo, una persona que te apadrine sin ningún tipo de interés, porque no le vas a pagar ni le vas a dar... Sí, que es... Y mi padre yo creo que lo tuvo, porque tuvo cirujanos, aparte de su padre, claro, pero tampoco puedes estar todo el día defendido por tu padre bajo su sombra, ¿no? Tienes que estar con otra figura. Y yo tuve la suerte de encontrar a esta persona, a Ernesto, y luego a 2 o 3 personas más, que tampoco hace falta que esté,
pero que han influido mucho en mi carrera profesional, pero sobre todo desde el punto de vista humano y científico a nivel de mantenerme alerta. Alerta siempre en las cosas nuevas que puedan ayudarme en mi profesión, sobre todo enfocado a los pacientes, claro. Y es que mi especialidad, radiología intervencionista, es eso, es pura tecnología y cada año sale una indicación más donde podemos competir o incluso mejorar las técnicas clásicas. Vamos a hablar luego largo y tendido porque quiero que a los espectadores les quede muy claro qué especialidad tienes, cuándo deben de ir a tu especialidad, porque no es fácil que se mande así como así. Así que lo vamos a dejarlo claro. Antes de irnos a publicidad, quiero hacerles una recomendación. Cuando han visto el guante, Adolfo y su guante. Pues sí, Adolfo y su guante. ¿Por qué el guante? Pues porque este guante, que al final lo que hace realmente es algo súper bueno para aquellas personas que tenéis artrosis en las manos. Es una enfermedad degenerativa. Me gusta decir cómo lo califica el doctor José de la Mata, que es las canas de las articulaciones, ¿no? Con el tiempo, evidentemente las articulaciones se van desgastando y vamos teniendo problemas de dolor, problemas de movilidad, problemas al hacer cosas tan sencillas como, no sé, abrir un tapón, levantar una persiana, abrocharnos un botón. Bueno, pues estos guantes no nos van a curar, pero van a hacer que estemos mucho mejor. Trabajan con ondas pulsantes, trabajan con una primera capa que es parecida a la parafina, pero es natural, vibración, calor, masaje, es decir, todo aquello que va muy bien para los enfermos de artrosis en las manos. Son estos guantes de Quantic Nanotech, es una patente española, un inventor que tuvo este problema y se puso manos a la obra para sacar estos guantes, que yo les recomiendo, que ya son miles de personas y muchos espectadores que nos escuchéis, a lo mejor estáis hasta viéndonos con el guante puesto, os recomiendo que lo tengáis y que, sobre todo, que lo probéis para ver si realmente a vosotros os hace este efecto. Tenéis un teléfono, os invito a que llaméis, 900-730-122, preguntad todo lo que queráis y queda la llamada registrada para que así podáis probar estos guantes. Y ahora sí, nos vamos a publicidad. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país, anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Bueno, pues aquí seguimos con el doctor Eduardo Crespo Vallejo, que nos va a contar en esta segunda parte de la entrevista lo más interesante, aparte de su vida. Pero antes quiero volverles a recordar que existe un glucómetro, que es este, que es el de Protege tu Vida, que no hace falta pincharse, que no tenemos que sufrir el tener que sacar sangre, que dónde lo hacemos, cuándo lo hacemos, cuántas veces lo hacemos, porque es un glucómetro preparado para que tan solo introduciendo un dedo, con una aplicación que hay en el móvil, que es también súper sencilla, podamos ver la glucosa que tenemos. Hoy estamos con un médico que trata mucho las arterias, las venas. Las arterias es lo que más se daña cuando tenemos glucosa alta en tiempo continuado, ¿no? Se calcifican, se ponen duras y esto provoca que algunos órganos, donde tiene esas arterias chiquititas, se dañen. La vista es uno de ellos, el riñón es otro de ellos, el corazón, el cerebro. Por eso tenemos que tener la glucosa controlada. Yo digo una cifra que es realmente espeluznante. 1.600.000 personas son diabéticas y no lo saben. ¿Por qué no lo saben? Pues porque la diabetes no te avisa, no te duele. Entonces va dañando y te das cuenta cuando te haces una analítica y tienes la creatinina alta, o vas al oftalmólogo y te ve una retinopatía, o una úlcera que no te cura. Por eso tenemos que educarnos, a igual que nos miramos la tensión, mirarnos el azúcar. Con un glucómetro, que es sencillo, te la puedes medir varias veces al día,
Las personas que ya tenéis diabetes tipo 2 ya lo sabéis, ¿no? Que hay que medírsela. Lo hacéis una vez, porque claro, como duele, pero aquí lo pueden ver varias veces y así no nos llevaremos sorpresas cuando nos hagan una analítica y digan, bueno, si yo lo tenía bien por la mañana, sí, pues que a lo mejor durante el día no. Así que, repito, os recomiendo el glucómetro Protege tu Vida. Tenéis un teléfono, podéis marcar ahora, no dejar marcado para que así sepamos que nos habéis llamado y estáis interesados y así podéis seguir viendo el programa y al doctor. 900-730-101, glucómetro sin pinchazos. Y ahora ya sí, seguimos con el doctor Eduardo Crespo y yo como quiero que la gente entienda bien que es un radiólogo, lo entendemos, tú vas a hacerte una resonancia, un TAC, lo que sea, unas placas, lo que sea. Y era como os conocíamos. Tú eres radiólogo vascular e intervencionista. Quiero que los espectadores te entendamos, que nos expliques tu especialidad y qué personas debemos de acudir a ti, porque tú tienes una especialidad que es mucho menos agresiva que una cirugía, ¿no? Y que hay veces que se puede solucionar con tu intervencionismo, ¿no? con tu trabajo, sin tener que pasar por la cirugía. Pero como no estamos, digamos, acostumbrados a ir a ver a un radiólogo intervencionista, pues al final acabamos en el cirujano. Explícanos bien todo esto, Eduardo. Bueno, esa es la pregunta del millón. Venga. Pero lo voy a hacer lo más claro que pueda. La mayoría de la gente sabe lo que es un stent, un muelle en una arteria coronaria, ¿no? Después de un infarto. Pues yo hago eso en el resto del cuerpo. Es una respuesta bastante generalista, pero es lo que hacemos. De hecho, lo de los stents del corazón lo inventó un radiólogo que desarrolló esta técnica y luego la cogieron los cardiólogos, ¿no? Pero el resto, más o menos, la hemos mantenido nosotros. Entonces, consiste en ir a través de diferentes conductos hasta la patología que queremos tratar, navegando con rayo X, etcétera, y tratarla desde dentro, en vez de desde fuera y sin grandes operaciones. Ya no solo conductos, también a través de métodos de imagen, que como he dicho, la radiología intervencionista y la radiología, por ende, está avanzando de una forma muy rápida. Por ejemplo, cosas que he hecho esta mañana, un nódulo en el tiroides, que es grande, que da lata, que te impide comer a gusto o incluso respirar. Lo habitual es que te rajen y que te lo quiten. La mitad del tiroides incluso entero. Lo que hacemos nosotros es, guiado por ecografía, lo pinchamos con una aguja, quemamos el nódulo sin sacarlo, sin tiritas, y poco a poco, a lo largo del año, va disminuyendo de tamaño hasta llegar al año a un 80% de disminución de volumen. Por lo tanto, ya ni lo notas, ni te da guerra, no tienes que tomar medicación sustitutiva porque no te hemos quitado el tiroides y no tienes una cicatriz que te cubre todo el cuello. Eso es una de las cosas que he hecho. Pero la mayoría de nuestro trabajo, lamentablemente, es el tratamiento del cáncer. Lamentablemente, pero por otro lado, creo que hacemos una gran labor en estos pacientes que se someten una y otra vez a unas cirugías muy agresivas y con nuestras técnicas, como por ejemplo he dicho, la ablación, podemos localizar una lesión en el hígado que antes era abrir de arriba a abajo o por la laparoscopia, pero bueno, abrir, quitar un trozo de hígado, nosotros la localizamos, la pinchamos guiado por ecografía y la quemamos. Y entonces atacamos directamente al cáncer. También podemos incluso hacer un cateterismo, como los cardiólogos, navegar hasta la arteria del hígado que nutre al tumor y por dentro de esa arteria introducir quimioterapia o incluso sustancias radioactivas, que se llama radioembolización, radiar al tumor justo desde dentro, como caballo de Troya. Pues son técnicas mínimamente invasivas, súper eficaces, que están compitiendo casi al mismo nivel o mejor que las técnicas clásicas. El problema nuestro es que vivimos en el siglo de la medicina basada en la evidencia y necesitas un montón de estudios científicos que lo avalen. Ya estamos a ese nivel en la mayoría de los tratamientos y poco a poco los pacientes nos irán conociendo más y más. Fíjate, han escuchado, yo me quedé cuando yo conocí al doctor Eduardo Crespo,
me quedé, lo que me contaba, me quedé impresionado, porque decía, ¿y esto cómo no se conoce más, ¿no? Esto, ¿por qué no se hace más? Esto, ¿por qué antes de llegar a una cirugía? A ver, hay veces que entiendo yo que habrá que hacer cirugía, ¿no? Porque hay casos que no está indicado, a lo mejor, porque ya el caso es bastante grave, pero aquellos casos, como él ha comentado, ¿no?, donde podamos llegar de una manera, bueno, pues sin ser tan invasivos, ¿no?, y que podamos atacar un tumor. De esta manera, el 80%, creo que me comentabas, de los casos que tratas son temas de cáncer, ¿no? Bueno, pues yo me quedé asombrado, como me imagino que se han quedado aquellos de ustedes que no conocían estas técnicas, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de algunos cánceres así en el útero, por ejemplo, ¿no? El típico ese mioma, ¿no?, que ¿ese también se puede tratar? Sí, claro. Hacemos casi todo. Los miomas uterinos pues, son una de nuestras carteras de servicios, que efectivamente se lo comunicamos a los ginecólogos, que lo tengan en cuenta, porque podemos servir de mucho al paciente, ¿no? Incluso en los miomas tenemos dos opciones, las dos que he explicado. Al final es ablacionarlo, es decir, pincharlo con una aguja y quemarlo, o embolizarlo. Y cuando se ha quemado, sí, ¿qué ocurre luego con...? Pues se queda ahí, ¿no? Sí, los miomas muchas veces dan problemas porque sangran mucho. Y las pacientes tienen unas reglas muy abundantes, muy molestas. Entonces, al quemarlo, ya se queda devascularizado. Por lo tanto, ya ese problema no lo vas a tener desde el minuto 1. Y aparte, progresivamente, es un redondel que has hecho de necrosis, de quemado, que ya no hay célula que viva ahí. Poco a poco, el propio cuerpo se la va a ir comiendo y va a ir disminuyendo de volumen. O sea, no hay ningún problema con que eso que siempre se dice, que te puede generar una metástasis, es decir, que cualquier célula maligna se puede ir por otro lado, si lo quemas ya, porque ahí está todo, se queda el cuerpo, digamos, del delito, sí, pero realmente ya no va a haber más delitos, ¿no? Digamos, ¿es así? Si fuera un tumor maligno, como estás diciendo, en este caso, no solo quemamos lo que es el tumor, sino con un margen de seguridad. Si la bola tumoral en el hígado, por ejemplo, mide 2 centímetros, pues hacemos una esfera de 3 centímetros de diámetro para asegurarnos que hemos quemado eso, e incluso un poquito de margen de seguridad, porque a veces no lo ves al ojo, pero microscópicamente sí que hay células tumorales un poquito más allá de lo que se ve con nuestra percepción, ¿no? Entonces, sí, pero no solo... ¿Qué más tipos de cáncer? Dinos algún otro así que... Hacemos de todo. Recuerdo un paciente que al final es un poco nuestro día a día, porque yo digo, es que los pacientes no saben que existimos. Es verdad, no se sabe. Pero probablemente les hemos tratado. Si han estado en los hospitales ingresados, han sufrido cáncer, etcétera, probablemente han pasado por las manos del radiólogo intervencionista. Pero yo creo que somos un poco tímidos y no nos presentamos bien. Pero, por ejemplo, un paciente, me acuerdo bien de él, porque estuve en todas las intervenciones suyas, un paciente con un tumor de colon que estaba obstruido, no podía ir al baño, ¿no? Entonces, lo normal en un hospital que no dispone de los medios que dispone nuestro hospital, nuestro grupo de hospitales, pues lo normal es operarle de urgencia y ya directamente dejarle una bolsa en la pared, ¿no? Porque está obstruido. A este paciente le pusimos nosotros un muelle, como el del corazón, pero mucho más grande, porque es en el intestino, en la zona que estaba estrecha para que pudiera abrir y hacer de vientre. Al paciente se le pasa el momento de sofoco agudo, peligroso, puede hacer de vientre. Ese paciente le ponemos, porque tenía 2 metástasis en el hígado, le ponemos un dispositivo aquí en la pared del pecho que se llama reservorio subcutáneo, que lleva un catéter hasta la vena yugular, y por ahí se le puede poner quimioterapia de una forma mucho mejor que ponerla por las venas del brazo, porque la quimioterapia es súper irritante de las venitas de los brazos. Y cualquier paciente con cáncer que ha recibido quimioterapia por ahí sabe que esas venas se dañan y se pierden para toda la vida porque no se reproducen. Entonces ponemos ese tipo de dispositivos, que ponemos muchos, desgraciadamente. También quitamos muchos, lo que significa que los pacientes se curan. Entonces puede recibir la quimioterapia, ponemos el reservorio, le ponemos el stent, le ponemos el reservorio, le tratamos las 2 metástasis de hígado que tenía sin abrir, pinchándole nosotros y le quemamos. Le pusieron su quimioterapia, que eso ya nosotros no lo ponemos, pero ponemos el dispositivo para que se lo pongan, y una vez curado le quitamos el reservorio.
le practicamos a ese paciente con un cáncer de colon con metástasis en el hígado el 90% de las intervenciones que recibió y salió curado. No se lo operó, porque con la quimioterapia y un poquito de radioterapia no hubo ni que operarle porque el tumor menguó tanto que desapareció y ahora hay una actitud que se llama watch and wait. Si la cosa va bien, desaparece, no operes, espera un poco, porque a lo mejor no merece la pena que le operes, que le dejes una bolsa. Y bueno, pues al final es un poco un reflejo de lo que hacemos, que la gente no los conoce, pero si has pasado por un hospital grande con un tema de cáncer, lamentablemente, pues habrás pasado por Eduardo, y no quiero crear un conflicto y menos entre especialidades, ¿no? No. Pero bueno, yo te voy a comentar y tú dices lo que quieras. ¿Qué ocurre? ¿Cómo os lleváis, por ejemplo, yo qué sé, pues los que más tocáis? Una urología, imagino, cardiovasculares, no sé si alguno más así que tengáis ahí, ¿para dónde tiramos, no? ¿Qué ocurre? ¿Hay colaboración con algunos y otros no? Porque sois 300 en toda España, ¿no? Sí. Intervencionistas, es decir, que es que estáis en minoría absoluta con respecto a cualquier otra especialidad, ¿no? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo te ves tú desde el punto de vista? Esto funciona a nivel personal. A nivel personal, y ya cada hospital tiene su intríngulis y bueno, eso es así. Entonces yo, a pesar de ser muy joven, como bien has dicho, ya llevo 8 hospitales a mi cartera. Sí, estás en el Grupo Quirón. Sí. Y llevas la Fundación Jiménez Díaz. Sí. Coordino ahora 4 hospitales, de verdad, pero anteriormente he pasado por 8 hospitales. Ah, bueno. Ya. O sea, que has estado 8 y ahora coordinas 4. Son unos cuantos. Y cada hospital es un mundo. Es cierto que hay nuestros procedimientos que cada día van saliendo, pues a veces se solapan con otras posibilidades terapéuticas, normalmente más clásicas, ¿no? Entonces eso puede dar lugar a roces y cada hospital, pues yo me he llegado a entender con unas personas y con otras no. Siguiente hospital me entiendo con la especialidad que no me entendía antes y en cambio con la que me llevaba muy bien, pues en ese otro hospital, pues no, es a nivel personal y un poco lo que tal, pero sí que tenemos roces, pero en el fondo creo que con la gente joven que está saliendo estamos cambiando esa dinámica y quizás sea un poco más colaborativa, ¿no? Al final lo que buscamos es el beneficio del paciente. Eso le voy a decir yo. La palabra multidisciplinar está en boca de todos y se practica casi siempre, lo cual es muy bueno para el crecimiento de todos los especialistas y sobre todo para la mejora de la salud de los pacientes. Pero sí, como te he dicho antes, los stents en el corazón los inventó un radiólogo. Luego lo hacen los cardiólogos. Vale, pero los radiólogos no se quedaron ahí, inventaron otras cosas. ¿Quién trata los aneurismas de cerebro de una forma endovascular? Los radiólogos, en este país. Porque en otros países ya el neurólogo o el neurocirujano ha decidido que esa es la opción buena y que quiere hacerlo ellos también, ¿no? Entonces, no cada país ni cada continente, es cada hospital tiene su intríngulis y tiene su forma de organizarse. Lo que está claro que, bajo mi punto de vista, que puedo equivocarme, pero lo normal es que cuanto menos invasión, mucho mejor, sí. Mucho mejor para el paciente que lo haga, quien mejor lo haga. Se llame A o se llame B. En Estados Unidos, por ejemplo, sí que hay un acto informativo muy superior al paciente, ¿no? Yo llego y digo, ya, yo tengo esto, ¿qué opciones me das, no? Pues yo a lo mejor voy al urólogo, pero la opción te dice, mire, usted tiene la opción urólogo, opción radiólogo intervencionista, opción no sé qué. Eso aquí en España no existe, ¿no? Tú normalmente tiene que ser ese urólogo o ese cardiólogo el que dice, bueno, quiero que te vean los intervencionistas, ¿no? Es así, ¿no? Eso en Estados Unidos es obligatorio por ley. Aquí no se hace prácticamente nunca. Y solo gracias a Internet muchos pacientes llegan a nosotros. Bueno, unos cuantos pacientes. Pero es verdad que sí, que hay patologías donde es muy difícil que el especialista les diga, aquí están estos chicos que tienen otra alternativa, si quiere puede garantizarles una consulta para que usted decida de una forma libre, ¿no? Pero sí, en Estados Unidos se hacen muchas cosas mal, pero quizá esta es...
¿Y vosotros hacéis consulta directa o un intervencionista no tiene una consulta? Es decir, yo digo, quiero que me vea un intervencionista. No es directo, ¿no? ¿O sí? Nosotros sí que tenemos consulta porque al final es con toda la actividad que hacemos, la tenemos que explicar y tenemos nuestra responsabilidad con el paciente y nosotros sí que tenemos consulta. Es verdad que no está estandarizado porque, como te dije antes, no está el sistema sanitario, no reconoce todavía que un radiólogo, a pesar de que llevamos 30 años haciéndolo, que un radiólogo puede pasar consulta. Todavía no lo ha asumido, tampoco los seguros. Yeah. Entonces es un pequeño problema que tenemos, pero sí que es verdad que cada día en más hospitales, a pesar de estos obstáculos, el radiólogo intervencionista abre una consulta y al igual que hacemos urgencias, porque es otra de las actividades importantes. Sí, por ejemplo, un sangrado de estos raros. Claro, un sangrado. Hay que estar a las duras y a las maduras, como se dice en todos sitios. No puedes estar operando solo de 8 a 3 y luego olvídate, ¿no? Los problemas de verdad son a las 4 de la mañana, el 25 de diciembre, y si quieres ofrecer un procedimiento lo tienes que hacer en todo momento. Tengo compañeros pues, que desgraciadamente en el hospital no se aprueban las urgencias de radiología intervencionista y así es difícil crecer, porque no te pueden tener mucho en cuenta. Si solo lo haces cuando te viene bien, no puede ser. Claro. O cuando te dejan. Perdona, porque claro, estaba yo pensando que, claro, un radiólogo, desde el punto de vista, digamos, más generalista, el que tenemos acostumbrado a ver, eso es una profesión, a lo mejor digo algo que está fatal, que se va acabando, porque la inteligencia artificial, digamos, o sea, para ver una resonancia o ver un TAC, yo creo que la inteligencia artificial te lo clava, ¿no? Prácticamente igual que un radiólogo, ¿no? Entonces, también es verdad que esa parte de radiología tiene que avanzar, ¿no? Sí, es algo que está en boca de todos los radiólogos, el tema de la inteligencia artificial, si nos va a dejar sin trabajo, ¿no? ¿Quién lo sabe, no? Eso, yo creo que hace 2 años decía, uy, eso no va a llegar hasta dentro de 50 años, pero estoy viendo que está avanzando muy rápido y por el momento va a ser una herramienta de ayuda. Eso seguro, te ayuda, te hace un informe preliminar y ya simplemente tienes que hacer una revisión rápida y certificar lo que te ha transmitido la inteligencia artificial, el asistente que puedas tener, que no lo tenemos por ahora, pero es un poco lo que hay en el mundo, pero que dentro de 5 años te pueda hacer un informe perfecto, no lo discutiría. Que te pueda pinchar y hacer estas técnicas que hacemos nosotros, eso sí que no. Eso no puede hacerlo. No creo, sí. Eso son, bueno, la mayoría de la gente conoce el robot Da Vinci, sí, ¿no? De los cirujanos, pero el Da Vinci no opera solo. Es una herramienta de apoyo fenomenal para el cirujano, pero el cirujano tiene que estar detrás sujetando el Da Vinci. En nuestro caso, ya tenemos brazos robóticos, pero al final son un poco más rollo, te consume más tiempo, pero sí que los tenemos. Pero como radiólogo intervencionista me alegra de la llegada de la inteligencia artificial. Como radiólogo no sabría qué decirte de cara al futuro, pero ya. Te ayuda, sí, pero no sé si tienes que tener miedo, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa aquí esperanzadora, es que yo creo que cada vez, como todo en la vida, cuando al principio empieza, pues cuesta pico pala y daros a conocer. Y también es verdad que todo tiene que ir, digamos, con un crecimiento sostenido, ¿no? Porque tú imagínate que ahora todo el mundo dijera, pues yo a los radiólogos intervencionistas, y sois 300 en toda España, o sea, no podríais asumir ni la cuarta parte de lo que están haciendo otros, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, a mí desde que te conocí hace 2 años aproximadamente, que me comentaste todo esto y lo vi maravilloso, dije, aquí hay un camino y veo que lo vas avanzando, que sí es verdad que a lo mejor, como en todo, hay algunos que, hay cirujanos, que yo he hablado con ellos, y con respecto a los médicos clínicos, dice, mira, vete a tal, pero que al final vas a pasar por aquí, ¿sabes? Entonces, porque él quiere ser cirujano, y él dice, al final, el que cura es el cirujano, ¿no? Bueno, pero eso también forma parte de las especialidades y de vuestra profesión, ¿no? Que cada uno tira por la suya, tú hablas con el nefrólogo, el mejor es el riñón, el del corazón, el mejor es el corazón, sí. Cada uno y tal. Pero yo creo que abrís ahí un camino que realmente me parece maravilloso, y yo estoy seguro que a los espectadores les ha parecido maravilloso, que además, yo quiero decir que el doctor Eduardo Crespo está en la Fundación Jiménez Díaz, ahí se puede contactar a él y a su equipo. Oye, cuando venís alguien de la Fundación, me gusta que habléis un poco, si quieres decir algo de la Fundación,
porque es que todos habláis bien, yo imagino que tú también, ¿no? Sí, 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 yo siempre lo digo. Para mí es el mejor hospital donde he trabajado y creo que puede ser el mejor hospital como paciente que elegiría sin lugar a duda. De hecho, en Madrid hay elección de hospital, de médico, y yo no tendría ningún tipo de duda de que elegiría la Fundación Jiménez Díaz como paciente. Bueno, ahí han nacido mis 2 hijos, pero es que de verdad nos exigen como si fuera un hospital privado de Estados Unidos, pero para ofrecerle al paciente de la Seguridad Social ese tipo de servicio. Nos exigen en el buen sentido, lo digo, no digo que sean con el látigo ni nada, pero que ofrecemos un servicio de verdad, de estar siempre encima. Código 15, usamos códigos, es decir, el TAC en 15 días, el diagnóstico de AP en 2 y operado en un mes, y de ahí no puede pasar. Tú ahora me duele el hombro, que te hagan una resonancia en un hospital normal, no puedo decir nombre ni voy a decir nombre, pero no creo que sea esos plazos, ¿no? a los que llegue, y de verdad que estando dentro lo recomendaría porque, bueno, como todo, hay médicos muy buenos en todos los hospitales, médicos peores y tal, pero lo que es el sistema, la gestión, de verdad que estoy claramente convencido de que es el camino que debería seguir el resto. Pero bueno, no soy yo político. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la he vivido, y siempre lo digo, que desde el momento que entras, el trato, el llamarte por tu nombre, desde el celador, el auxiliar, el médico, todo, te sientes muy bien. Y que en un hospital no es fácil sentirse bien, porque claro, al final no es nada agradable, ¿no? A no ser que vayas a alguien que ha dado a luz y le llevas unas flores, que eso es precioso, pero todo lo demás no es tan agradable. Bueno, has hablado del nacimiento de 2 de tus hijos en el hospital, y vamos a dedicar esta última parte del programa yo digo que es lo más importante. Yo creo que tú estás completamente de acuerdo, que es la familia. Yo es sí. decir, bueno, aquí tenemos, nos lo vas contando tú. Bueno, mis hermanos, de lo más importante de mi vida, ¿no? Mi hermano el ingeniero, mi hermana la abogada, que vive aquí en Madrid, la veo bastante, menos de lo que querría, pero la verdad es que la tengo a tiro de piedra. Y nada, que les quiero mucho y nada. El ingeniero que te dejó a ti el pastel de tener que hacer medicina, que si no se acababa la saga, ¿no? Pasó el testigo, sí. Ahora has dicho 2 niños, pero hoy me he enterado, pues yo cuando te conocí tenías 2 niños, pero me he enterado que viene un tercero. Viene el tercero. Viene el tercero. Familia numerosa, estamos en tiempos difíciles y hay que buscar todo tipo de ayudas, ¿no? Vamos pasando alguna fotito más. Bueno, aquí tenemos tu boda, imagino. Eso, mi boda, con mis padres, mis hermanos. Días muy felices, porque ahí la familia, como has dicho, es lo más importante, ¿no? Es lo que nos llevaremos cuando nos vayamos. Y bueno, nada, que me voy a poner a llorar, así que pasa la imagen si quieres. Vamos a pasar. Yo quiero desde aquí, que yo creo que nos va a ver a tu padre. Tu padre para mí es súper entrañable, estuve con él y ya digo que me dejó unas cosas que las voy a guardar como oro en paño, porque además con una cosa, cuando se escribe en letra de esa manera, me pareció maravilloso. Y luego, bueno, hablando con él, pues evidentemente yo creo que hay personas ya que son sabios, es decir, ya no podemos decir está muy bien preparado, muy bien formado, ¿no? Aparte de toda la experiencia que lleva, pues es un sabio. Yo sé que tuvo ahí una jubilación un poco complicada, porque él no se quería jubilar, ¿no? Entonces un poco el sistema no fue lo que le hizo, pero yo sé que él sigue estudiando, aconsejando y que ahí sigue. Sí, además de todo. Bueno, preséntanos a Paula. La mujer de mi vida, mi mujer, claro, llevamos muchas experiencias vividas juntos, ella es de Palencia como yo, lo cual es bueno porque nos conocemos desde siempre. ¿Qué os conocisteis de jovencitos, no? Sí, claro, es un poco más joven que yo, pero nos conocemos. ¿Ella es psicóloga? Psicóloga, sí. Y bueno, pues ¿Qué tal te lo digo yo que vivo con una psicóloga, que es mi mujer también, pero qué tal se vive con una psicóloga? ¿Ejerce psicóloga cuando...? No. A mí me pasa igual tampoco. No. Que probablemente necesitaría un poco de ayuda a ese nivel, puede ser, pero ella aparca su trabajo en casa y nada, somos muy felices y más con bueno, y aquí, estos 2. Preséntanos. Pues los otros amores de mi vida, pues Paulita y Bruno.
Y esperando a que venga otro. ¿Aquí con qué años están? ¿Es de ahora, reciente? Esto es de hace poco, sí. ¿Sí? Esto es de hace 6 meses, yo creo. La mayor tiene 4 años y el pequeño 2. Nada, esto es en la Fundación Mars, yo creo, de un domingo de paseo. Y nada, y así... Pues oye, yo te doy, ya estamos terminando, Eduardo, te doy la enhorabuena por todo lo que estás haciendo, porque eres un poco, pues estos luchadores, ¿no? Que tienes que yo creo que lo que estás haciendo es un camino muy bonito para... Porque a lo mejor esta pequeña fricción que ahora existe, un poco tal, yo creo que eso acabará no habiendo ninguna fricción. Yo creo que acabará, pues eso, como siempre se dice, que sea un equipo multidisciplinar, donde todos reconozcamos lo de todo. Lo que pasa que cuando tú en un sistema quieres acoplar algo, primero y sobre todo en el tema de la medicina, porque yo me he dado cuenta que en el tema de la medicina hay muchas veces que dices, espérate, vamos a probar bien todo esto, ¿no? Si lo hemos vivido a veces con algún medicamento, que dices, que salga ya, por Dios, y dices, no, que lleva sus pasos, ¿no? Y bueno, vosotros estáis en una lucha súper bonita, donde yo, desde que te conocí, me pareció impresionante, donde creo que hay un camino, que todavía sois poquitos, fíjate, 300 en España, pues sois poquitos, pero que lo tenéis muy claro, que estáis muy ilusionados y que lo vais a hacer muy bien. Eso te doy la enhorabuena, y luego te doy la enhorabuena, pues evidentemente, por la familia que tienes, y que es, yo creo que al final lo que te compensa muchas cosas, ¿no? Y muchas peleas y muchas luchas, ¿no? ¿Qué tal has estado, Eduardo? Muy bien. ¿Bien? Sí, ya hemos acabado. Ya hemos acabado, ¿ves? No ha pasado nada. Bueno, pues nada, nos vamos a despedir. Te doy la gracia de nuevo, Eduardo. Mando un abrazo muy fuerte a tu padre, que le conozco, por eso se lo mando. Y nada, simplemente, pues bueno, recomendar el libro Historia de nuestros médicos. Ya sabéis que con mucho cariño hay 10 doctores que, bueno, de los que entrevisté, pues que nos cuentan su vida, su historia. Es un libro fácil de leer y muy motivante, y nos cuenta sus vivencias, que presentamos en la Real Academia Nacional de Medicina de España, y que con mucho cariño saben que lo tienen con cualquiera de nuestros productos, totalmente gratis. Así que este libro es de ustedes, igual que se hizo para ustedes. Y nada más, darles las gracias por estar ahí, por los ánimos que nos dan cada vez que me ven por cualquier sitio. Historia de nuestros médicos, ¿qué programa? Pues estamos encantados. Sobre todo porque queremos divulgar lo que es la medicina, que a veces no conocemos tanto, y sobre todo dar a conocer a esas personas que están detrás de la medicina, que por su vocación, por su formación, por sus valores, creo que merecen la pena conocerlos. Muchas gracias.